Una aventura increíble está por comenzar. Sumate, experiencia nómada en Capilla del Monte, Córdoba, trekking, gastronomía, actividades outdoor y networking para nómadas digitales. Del 19 al 22 de octubre organiza Workation Planet. Para consultas ingresa a www.workationplanet.co. La Gran Renuncia es auspiciado por Workation Planet, la agencia de retiros empresariales en los mejores entornos rurales de la Argentina. Si eres gerente de una empresa remota o híbrida, te ayudamos a fortalecer la conexión entre tus colaboradores compartiendo experiencias grupales únicas en un entorno de plena naturaleza. Y si eres nómada digital, te invitamos a sumarte a nuestra comunidad para descubrir los mejores destinos de Argentina mientras trabajas. Ingresa a www.workationplanet.co y entérate de todo lo que tenemos para ofrecerte. Workation Planet te invita a disfrutar el siguiente episodio de La Gran Renuncia. Bienvenidos a un nuevo capítulo de La Gran Renuncia. Nuestro invitado de hoy es Mauro Alejo Guevara. Es licenciado en Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad de Buenos Aires, donde realizó también una maestría en procesos de integración regional. Es director general del Departamento de Relacionamiento Internacional de la Ciudad de Buenos Aires, liderando las políticas Study Buenos Aires para atraer estudiantes internacionales y de la iniciativa de Nomads BA, que busca posicionar a Buenos Aires como destino para nómadas digitales, y que entre sus programas está la conferencia de Nomads BA, que este año tuvo su tercera edición. Bienvenidos a La Gran Renuncia, claves para una gerencia remota. Mauro, bienvenido y gracias por aceptar nuestra invitación. Muchísimas gracias, Roberto. Un saludo a todos y a todas. A disposición para trabajar. Para mí es un honor estar aquí. Conversando sobre este fenómeno sumamente interesante, reciente y con mucho potencial. Tal cual, como dices, es un fenómeno por todo el crecimiento que tuvo el nomadismo digital post pandemia, ¿no? Ya hablaremos de esto. Pero estaba viendo en la página de Nomadlist, que es esta organización o esta empresa que señala las preferencias de los nómadas digitales en el mundo, en todo el planeta. Y Buenos Aires está en el primer lugar destino de preferencia para nómadas digitales en Latinoamérica. Después, en segundo lugar, está México City y Medellín. Sin duda, un logro importante al trabajo que ustedes han hecho. Y te pregunto, dividido en dos partes, ¿no? O sea, ¿qué actividades o qué han realizado ustedes para lograr este primer puesto en Latinoamérica? Y también, ¿qué ofrece la ciudad de Buenos Aires en particular para atraer a los nómadas digitales y seleccionar Buenos Aires en este primer lugar? Bueno, sí, la verdad es que estamos muy contentos de que Buenos Aires tenga, digamos, ese lugar en Nomadlist. Sabemos también que Nomadlist es bastante, digamos, oscilante, ¿no? O sea, es un ranking que está en constante movimiento, pero bueno, estar entre los primeros lugares siempre y haber estado también entre los primeros lugares, no solo de América Latina, sino del mundo, pone a Buenos Aires en un lugar sumamente central, ¿no? Para este fenómeno de nómades digitales y reconocer también el trabajo de identificar desde el gobierno de la ciudad, ¿no?, a este visitante que entendíamos iba a crecer, porque el fenómeno de los nómades digitales es quizás previo a la pandemia, pero que con la pandemia de alguna manera el trabajo remoto se puso en el centro, se puso en el foco, y poder pensar en este nuevo visitante o en identificar a este nuevo visitante para armar todo un programa detrás, ¿no?, de ello, creo que es un aspecto a destacar, porque lo primero que creo yo uno debe hacer a la hora de armar políticas públicas es identificar al actor, ¿no? Identificar acá al actor y entender el fenómeno. En un contexto sumamente volátil, en un contexto sumamente cambiante, poder tener quizás esa claridad de decir vamos hacia este visitante, porque este visitante representa el futuro. Yo creo que fue un acierto
más que interesante, ¿no? Desde la política pública y desde la política pública internacional. Ahora bien, cuando pensamos en un programa para atraer a un visitante internacional, siempre creo que es importante poner, como decía, al actor en el centro y otorgarle quizás no actividades nuevas, sino acercarle la ciudad. Yo creo que parte de entender al actor implica entender la forma en que estos actores dialogan entre sí y dialogan con el mundo, entender cuáles son sus necesidades y poder acercarle a la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En clave que ellos puedan entender y puedan de alguna manera disfrutarla. Es por eso que, yendo a lo concreto, desarrollamos un kit de bienvenida en donde les brindamos lo que es la tarjeta SUBE de transporte público, les brindamos también descuentos en algunos alojamientos, información sobre los coworkings con algunos descuentos también en coworkings, información acerca de cómo moverse en bicicleta en la ciudad, consejos útiles a tener en cuenta para los primeros días de la ciudad de Buenos Aires y también la conexión con la comunidad local de nómades digitales, ¿no? Que organiza muchísimas actividades, que organiza distintos eventos, ¿no? Yo creo que eso acercan a la comunidad internacional, a la ciudad de Buenos Aires y se permite y se posibilita, ¿no? Como una integración mucho mayor. Y por último, y creo que también esto, y en línea con lo que venimos diciendo, es importante, ¿no? La realización de un evento que sea representativo para el sector, que ponga en el foco a la ciudad de Buenos Aires, como la conferencia de nómades digitales, que ya lleva 3 ediciones, ¿no? Y que habla acerca de las temáticas de, bueno, qué es ser un nómade digital. Porque creo que también se trata de acercar este estilo de vida, ¿no? Al resto de la población, atravesados por un fenómeno que de alguna manera llegó para quedarse y profundizarse, que es el trabajo remoto, ¿no? Entonces, no solamente hablar de nómades digitales, sino también hablar de trabajadores remotos, como para que el estilo de vida, o por lo menos la imagen colectiva que se hace del nómade digital, no parezca tan lejana, ¿no? Y se logre ese objetivo que quizás, o escuchando, digamos, a muchos referentes en el mundo del nomadismo digital, se tienen, ¿no? Que es interactuar con la comunidad local, acercar la comunidad local. Entonces es importante que la comunidad local, ¿no? Y la sociedad, estoy hablando en general, entienda acerca de qué es ser un nómada digital y entienda también cuáles son las oportunidades que se brindan, ¿no? En el mundo para el trabajo remoto, qué habilidades se necesitan y cómo de alguna manera insertarse en ese estilo de vida. Entonces, como para resumir, yo creo que lo más importante se trata de identificar al actor, hablarle en un lenguaje que el actor entienda, ¿no? Para acercarle la gran oferta que tiene la ciudad y después tender puentes para que a través de acciones, actividades, eventos y demás, para que se puedan conectar tanto el nómada digital que viene de afuera con la sociedad argentina que lo recibe. Mauro, vos sos licenciado en Ciencias Políticas y en virtud de esto va la próxima pregunta porque sin duda el nomadismo digital es un fenómeno que abarca muchas esferas, ¿no? Sociológica, antropológica, política incluso. O sea, el nómade digital es un actor político nuevo, si se quiere, como en algún momento eran los inmigrantes, los migrantes de provincia a provincia, de la ciudad. Actor político no me refiero solamente a política partidaria, sino que me refiero a miembro de una sociedad nuevo, con nuevas formas, con nuevas relaciones con su entorno. Entonces me gustaría ver tu punto de vista desde las ciencias políticas, cuál es el papel del nómada digital, de una persona que, si se quiere, es como una especie de ciudadano del mundo, que está un día en un lugar, otro día en otro, y su vínculo con la sociedad. Bueno, es una pregunta muy interesante, ¿no? Que tiene que ver, que toca varios aspectos. Toca la globalización, ¿no? Como contexto sociohistórico en el que estamos viviendo. Y por otro lado toca uno de los elementos que a mí me parece súper enriquecedores, que es la interculturalidad. Esta posibilidad, ¿no? de ser visitado por muchas personas de distintos países que fomentan la diversidad.
bien orientada a lo que puede hacer justamente es enriquecer a la misma sociedad. O sea, nosotros somos quienes somos por las personas que han venido de distintos lugares, que se han encontrado con quienes estaban acá y que de alguna manera en el devenir histórico han generado una cultura que nos es hoy propia, ¿no? Entonces, yo creo que esas miradas distintas enriquecen y fortalecen, pero también es importante estar pendientes, ¿no? de las consecuencias que quizás se generan, ¿no? Que se podrían generar, tanto a nivel discursivo, ¿no? Con bueno, la xenofobia o la idea de que el otro que viene de afuera de alguna manera se queda con lo nuestro sin brindar nada a cambio. Yo creo que ahí está justamente la clave, ¿no? De la política y de la política pública, de integrar, de conectar, de acercar, porque hay un intercambio que se genera, ¿no? Entre quienes vienen de afuera y quienes están acá, que si se, digamos, encausa bien, si se trabaja bien, si se comunica bien, en definitiva lo que hace es potenciar a la misma comunidad local, a la vez que a quien viene de afuera se lleva una imagen de la ciudad, se lleva una imagen del país, que después pregona por el resto del mundo. Y esto derriba prejuicios y yo creo que es sumamente importante, ¿no? En este mundo que se viene, en este mundo que estamos hoy, digamos, inmersos, que es un mundo quizás con discursos que no son tan afines, ¿no? A la globalización, a la interculturalidad y que nos hablan de un mundo que se está cerrando cada vez más. Entonces, es importante cuidar estos espacios y fomentarlos, ¿no? Entendiendo las diferencias que hay, ¿no? No para profundizar en esas diferencias, sino para justamente acercar más a la gente. ¿Y cómo haces, Mauro, para crear un discurso común para hablarle a este segmento, siendo por definición un segmento multicultural, multifacético, multietario también, supongo, porque también era otra pregunta, ¿no? Pese a que hay una imagen del nómada digital joven, también entiendo que hay nómades digital adultos y, por qué no, adultos mayores. Que se trasladan de un lugar a otro, no sé si decirle nómada, pero por lo menos trabajadores remotos que sí se pueden desplazar. Es como un público tan multifacético que para unificar un discurso debe ser muy difícil y te tendrás que sentar en algunas bases. Bueno, queríamos hablar un poquito de esas Yo creo bases. que los nómadas digitales y los trabajadores remotos de alguna manera son punta de lanza, fueron punta de lanza, ¿no? De un fenómeno que hoy de alguna manera nos afecta, que es justamente el trabajo remoto. Entonces, yo creo que un buen primer acercamiento a esa conexión, ¿no? A establecer esos puentes, tiene que ver con qué tiene uno, ¿no? Que el otro le puede llegar a interesar, ¿no? ¿Qué aspectos? Entonces, acercar a las personas a partir de compatibilizar o tener intereses, ¿no? En donde se compatibilicen, ponerlos en evidencia y ponerlos en la mesa. Los nómadas digitales se caracterizan justamente por querer brindarle o devolverle a la sociedad, ¿no? Este, eh, Cosas, ya sean sus propios conocimientos o trabajando en acciones benéficas y demás. Entonces, yo creo que el nómada digital hoy por hoy es un trabajador remoto altamente internacionalizado, con conexiones sumamente ramificadas y diversificadas en empresas que hoy por hoy están comenzando y están en auge, ¿no? En lo que es la industria 4.0. Entonces, un buen primer acercamiento tiene que ver, ¿no? Con cómo ese nómada digital traslada ese know-how, ¿no? Y esa experiencia vivida a la gente que quiere escucharla. Y esa gente que quiere escucharla hoy por hoy es cada vez más, porque si vemos los trabajos que hoy están de alguna manera siendo cada vez más requeridos en el mundo laboral, son trabajos que están vinculados con el nomadismo digital o que bien podrían adaptarse al estilo de vida del nomadismo digital. Entonces, se trata justamente de poder generar espacios en donde la comunidad local, ¿no? Con estos intereses y el nómada digital que trae de alguna manera estas ideas se puedan conectar y se puedan contactar. Y por el otro lado, ¿no? También para plantearlo en un formato 360, ¿no? El nómada digital es una persona, como bien dijeron, sumamente internacionalizada y con
gran vuelo, ¿no? Y trayectoria de conocer y de recorrer y de involucrarse. Entonces, justamente desde el otro lado es poder abrirle las puertas, ¿no? A la cultura, abrirle las puertas a la ciudad, abrirle las puertas al país para acercar nuestra cultura a ese nómade digital. Esos serían, por lo menos a priori, los primeros, para mí, como pasos. Muchas veces en el Estado, a veces es difícil quizás de dimensionar, bueno, cómo es que se operacionaliza, cómo es que se vehiculariza, ¿no? Una idea, ¿no? Cómo se transforma en una política pública. Y ahí son clave varias cosas. En primer lugar, los actores, y entre ellos no solamente hablo del nómada digital y la persona, sino que también hablo de las instituciones. Poder identificar a las instituciones que de alguna manera le hablan a los actores que uno necesita que se involucren en la cosa, e interpelarles, ¿no? Con una política pública que vaya en en el mismo sentido que sus propias ideas y principios, es una excelente manera de poder realizar acciones concretas con convocatoria específica y llegarle justamente a la gente que uno le quiere llegar con la política pública. La política pública es súper diversa, lo mismo son las instituciones. Entonces, es importante involucrarlos, ¿no? A esas instituciones y esos actores para que se pueda trabajar de manera conjunta, ¿no? En pos de un objetivo común. Eso es algo que se conoce como innovación social, y que me parece súper interesante porque no dice o no habla de que la política pública es algo que surge, digamos, del Estado, sino que es un proceso que se realiza en relación y en comunicación con el ecosistema social en el que uno está inmerso. Entonces es importante darnos esos espacios de diálogo para llevarlos a la práctica con acciones concretas, con resultados específicos que pongan en común, ¿no? Y que pongan en situación actores que quizás de otra manera no se estarían vinculando. Sí, eso que comentas, Mauro, la política pública hacia conectar las instituciones con el nómada digital o el trabajador remoto es bien interesante, porque tiene, digamos, o va a poder tener ese acceso a instituciones, me imagino, relacionadas a lo que, bueno, temas como el ambiente, la cultura, la educación, la tecnología, ¿no? Y cuando dices de identificar al actor, ¿qué conocimiento tienen ustedes de este nómada digital o ya, vamos a llamarlo trabajador remoto? em, ¿Qué perfil entra en Buenos Aires? ¿Es una persona que viene por pocas semanas? ¿Es una persona que viene por un tiempo largo? ¿Es una persona que trabaja de manera independiente, trabaja para otras empresas? ¿Hay algún tipo de perfil que se ha logrado entender, digamos, de este movimiento? Sí, nosotros realizamos un relevamiento donde encuestamos a 300 casos, ¿no? 300 nómades digitales que estuvieron en Buenos Aires o que están en Buenos Aires. Y lo que vemos es que tienen en promedio una estadía entre 1 y 3 meses. Provienen sobre todo, digamos, de países de la región, ¿no? O sea, de Brasil. Provienen también de Europa. Son personas que estuvieron, digamos, en los principales quizás destinos para nómades digitales, como puede ser, por ejemplo, Lisboa, y se dedican a lo que es el IT, la comunicación, pero también son trabajadores de alguna manera freelancers. Aprovechan muchos la oportunidad de estar en Argentina, de conocer Argentina para después recorrer no solamente el país, sino también de recorrer la región, ¿no? Y encontramos que en su mayoría la temporada alta, por así decirlo, comienza entre septiembre y octubre y se extiende hasta abril. Lo que también inferimos es el impacto económico que los nómades digitales tienen y dejaron en la ciudad. Estimamos, o de acuerdo a la información que obtuvimos de Nomadlist y también de inferencias que hicimos con los distintos grupos de nómades digitales en Buenos Aires, que en 2022 hubieron aproximadamente 72.000 nómades digitales, ¿no? Que tuvieron un impacto económico de al menos 200 millones de dólares en conceptos de gasto en la ciudad.
Esto representó, digamos, un boom y superó las expectativas que originalmente nos habíamos hecho. Nosotros originalmente habíamos establecido para que 2022 llegar a 20.000 nómades digitales, creo, y nos vimos ampliamente superados, ¿no? Por ser el primer año efectivo posterior a la pandemia. Recordemos que se abrieron las fronteras a fines del 2021, en noviembre del 2021, es algo sumamente destacable, ¿no? Que si bien tiene que ver con los costos de vida en la ciudad de Buenos Aires, también nos hablan de un interés por la ciudad en sí. Muchos de estos nómades era la primera vez que venían a Buenos Aires, ¿no? Sabemos que estamos lejos del mundo, que llegar a Buenos Aires es, en términos de tiempo, bastante lejano, ¿no? Pero que la curiosidad está. Y esto es importante también destacarlo porque muchos de los que vinieron, o sea, 80%, eh, quedó con muy buenas impresiones y con las ganas de volver a la ciudad de Buenos Aires. Al menos de la muestra que nosotros tomamos y de la muestra que nosotros realizamos, ¿no? Sí, eso que comentas de la distancia es interesante, pero bueno, muchos o algunos son de Brasil, como dices, pero también vienen de Europa y tiene que Y haber también, motivos, ¿sí? permitime ahí añadir, y también hay muchos nómadas digitales argentinos, ¿no? Que justamente recorren el país o quizás se fueron, ¿no? A Europa y volvieron, ¿no? A Buenos Aires. Entonces, esto también es importante porque el nómade digital quizás ya es transnacional, ¿no? Sí, sabes que con ese punto te quería comentar, porque, digamos, está la fuga de cerebros, ¿no? Tradicional, pero donde la persona se va a otro país a trabajar para otra empresa. Pero en este fenómeno del nomadismo digital o el trabajo remoto, ocurre que, digamos, un profesional argentino puede trabajar para una empresa internacional sin salir del país. O sea, es como trabajador remoto, pero está en Argentina, ¿no? Entonces, también eso tiene su efecto, ¿no? Me imagino, ¿cómo tú ves esa parte del profesional que en cierta manera percibe en dólares, aporta tanto como para la economía como el nómada internacional? O sea que, como dices, también ese aporte o esa ayuda que se le da al nómada digital internacional, el trabajador remoto argentino también se beneficia de esos ambientes y también aporta, ¿no? Sí, a mí me gusta hablar más que de fuga de cerebros, de circulación del talento, ¿no? Eh, Porque el mundo globalizado del que hablábamos antes, ¿no? Nos lleva a pensar justamente que una persona hoy puede estar en un destino y después puede estar en otro. Nos invita a pensar en un ida y vuelta, ¿no? En la fuga uno se va y no vuelve, ¿no? En cambio, cuando uno piensa en una circulación, piensa más en un concepto de movimiento, de que va y viene y se nutre y nutre, ¿no? A la vez a la sociedad. Porque nosotros no decimos, o por lo menos yo no digo que no quiero que se vayan, ¿no? Yo quiero que se vayan y que vuelvan mejores, ¿no? Y que después se vuelvan a ir y que vuelvan a regresar mejores aún, porque viajar, y yo he viajado, tuve la suerte de poder viajar, te abre la mente, te abre la cabeza. Yo hice una experiencia de Working Holiday en Nueva Zelanda en el 2013, hace 10 años, y después con ese dinero viajé un año alrededor del mundo. Fueron 2 años, digamos, de estar fuera del país y para mí fue el mejor posgrado que pude haber hecho porque me hizo de conexiones, amistades y me hizo ver realidades y también de darme cuenta de lo que uno podía hacer, ¿no? De lo que uno puede hacer estando solo en un ambiente totalmente distinto, hablando otro idioma. Yo creo que saca lo mejor de uno, ¿no? Y te invita a socializar, lo cual está buenísimo. Y por otro lado, y tomando justamente esto último que vos mencionabas acerca de, bueno, la posibilidad que representa para el argentino, ¿no? Exportar servicios. Hablamos de la economía del conocimiento, hablamos de la industria 4.0 y esta es una posibilidad justamente para la exportación de servicios vinculados al conocimiento que hoy por hoy somos sumamente demandados en el mundo, no solamente porque seamos súper económicos, sino porque también tenemos un talento y tenemos, digamos, eh,
uno de los recursos más valiosos, que es el recurso humano, el talento humano, o sea, las personas, ¿no?, detrás de ese expertise que, bueno, bien hacen a la economía, o por lo menos a un mundo más interrelacionado que brinda nuevas oportunidades. Quizás hablamos de la Argentina, de que somos exportadores de soja, pero nos dejamos quizás de mencionar que las exportaciones vinculadas a la economía del conocimiento hoy por hoy están en tercer o cuarto lugar en toda nuestra estructura, ¿no?, de comercio exterior. Entonces, y volviendo también, conectándolo con los nómadas digitales, lo que los nómadas digitales pueden darle a la sociedad es justamente esa conexión internacional que abre las oportunidades, que abre mercados, ¿no?, para tomarlo en términos más liberales, que permiten acercar justamente a quien tiene ese know-how y que puede conectarse con una empresa de afuera para venderle servicios al exterior. Desde ya que no queremos que esa persona se vaya, ¿no?, y que, digamos, de alguna manera emigre, sino que queremos que esa persona viva en la Argentina y que con ese aporte y con ese trabajo de alguna manera nos ayude justamente como país a salir adelante. Y que quien se va, ¿no?, sea un excelente portavoz de la Argentina y convenza a mucha gente para que venga y que visite y que conozca la Argentina. Yo creo que vivimos en un mundo tan interconectado, en un mundo tan globalizado, que de nuevo, pensar en fuga de cerebros me parece quizás un poco antiguo. Y por otro lado, yo creo que los nómadas digitales son actores altamente internacionalizados que bien pueden acercarle oportunidades a nuestra propia población. Y con esto, nada, también sé que hay empresas argentinas que están vinculadas a los servicios del conocimiento, que son súper valiosas y que son súper necesarias también para el entramado local. No quiero que nadie se me ofenda diciendo que solamente hay que vender servicios hacia afuera, sino que justamente hay que construir este nuevo espacio, ¿no? Hay que seguir construyendo este nuevo espacio que es la economía del conocimiento, y yo creo que todos los aportes son válidos y todos los aportes nutren justamente al desarrollo del país en general. Mauro, muchas de las preguntas que nos llegan a veces de los oyentes, que son nómadas digitales y trabajadores remotos, nuestro público principal, es acerca del famoso tema de los papeles, digamos, te lo generalizo así, un montón de trámites y cosas, acerca de los papeles, de cómo poder tener los papeles al día, si se quiere, para poder ser nómada digital o trabajador remoto. ¿Hay en esto, en la ciudad de Buenos Aires, un acompañamiento? Es una de las principales preocupaciones por quienes vienen de afuera, saber cuánto tiempo se pueden quedar, cómo, de qué manera, cómo se da este proceso. Bueno, nosotros brindamos, a ver, para hacer venir, digamos, de manera regular como nómada digital, hay una visa para nómadas digitales que se puede solicitar, perdón, que tiene un costo de $200. Y para ello lo que tenés que hacer es probar que uno es un nómada digital, o sea que está, digamos, empleado para una empresa de afuera. Y se prueba con un recibo de sueldo. Es relativamente sencillo y rápido el trámite y te habilita estar 6 meses con posibilidad de renovarlos por otros 6 meses en la Argentina de manera legal, ¿no? O sea, a diferencia de entrar como turista, uno tiene 3 meses y después tiene que entrar y salir, y bueno, no es la correcta categoría migratoria. Nosotros lo que buscamos es promover esa visa porque creemos que hay que estar siempre bien categorizado, ¿no? Porque no solamente porque de esa manera se les van a abrir más posibilidades a los nómadas digitales, como puede ser contratar un seguro, digamos, médico local o, digamos, alquilar un auto, o sea, como, digamos, ahí como más a libertad de acción, sino como también contribuye con la estadística, que eso es algo muy importante. Nosotros desde el programa brindamos información, nos pueden escribir a través de nuestras redes sociales o a través de nuestro correo electrónico, que es nomads@buenosaires.gov.ar, y despejamos dudas y asistimos en ese proceso. Eso de alguna manera es el acompañamiento que brindamos. Está también la información de Cancillería en nuestra página web, y de nuevo insistimos con que
queremos que cada quien esté con su categoría migratoria porque es la manera, ¿no?, correcta de hacer las cosas. Sí, es importante que tenga la visa para nómada digital porque se suma a esta tendencia mundial Buenos Aires, ¿no? Cada vez más los países europeos están tomando esta medida de visa para nómada digital. Y no sé si en Sudamérica somos uno de los pocos países, o en este caso de la ciudad de Buenos Aires, que cuenta con este recurso migratorio. Sí, fuimos uno de los primeros países. Muchos países después comenzaron a sacar, digamos, visas similares. O sea, Uruguay también está trabajando en la cuestión en el ámbito local. Em, y lo que tiene la visa argentina, ¿no?, quizás a diferencia de la visa española, es que la visa argentina concibe al nómada digital de alguna manera como un turista. Entonces, de esa manera es más sencillo solicitar y no son tanto los papeles que se piden, quizás como en España, que lo que se busca, ¿no?, el foco de la atracción del nómada digital es la atracción de la empresa para que se instale y el trabajador que haga, digamos, trabajo remoto desde España, es decir, que tribute desde España. A nosotros lo que nos interesa es que esa persona venga, ¿no?, a la Argentina. Entonces es quizás otro acercamiento. Del lado español podría ser un acercamiento más de desarrollo y de política poblacional migratoria, y desde el lado argentino es más de una política más turística, ¿no?, de entender, identificar a este nuevo visitante como un nuevo turista, ¿no?, que por las categorías y especificaciones propias, ¿no?, necesita de otro tipo de visado de más tiempo. Si te gusta nuestro contenido, te pedimos que nos ayudes a difundirlo siguiéndonos en Spotify, Apple Podcasts, YouTube o desde la plataforma que nos estés escuchando. También puedes suscribirte a nuestro newsletter podcastlagranrenuncia@gmail.com y te haremos llegar todas las novedades acerca de gerenciamiento y trabajo remoto. Seguimos escuchando La Gran Renuncia. Mauro, parte de las actividades de ustedes fue estar presente en el evento Running Remote, que es la conferencia, digamos, la conferencia de trabajo remoto en el mundo que se celebró en Portugal este año. Y ustedes tuvieron un stand ahí y creo que también conversaste, tuviste una charla con la gente que participó. Coméntanos un poco cómo fue tu experiencia, cómo viste esta conferencia, cómo la relacionas con Nomads VA, que es la conferencia que ustedes realizan en Buenos Aires. Bueno, sí, nosotros participamos en Running Remote junto al Visit Buenos Aires, que es, digamos, la entidad pública privada que se, digamos, promociona Buenos Aires en los distintos segmentos, entre ellos también nómades digitales. Y la diferencia, creo, o sea, sirvió de mucha inspiración Running Remote en la realización de la conferencia, sobre todo para identificar que el nómada digital es la punta del iceberg de algo mucho más grande, ¿no?, que es el trabajo remoto. Entonces, ahí entendimos que si bien todos los nómadas digitales son trabajadores remotos, no todos los trabajadores remotos son nómadas digitales, lo que nos permitió entender que hay un público muchísimo más grande al que se le puede hablar y al que se le puede llegar, un poco con lo que veníamos conversando antes. En Running Remote tuve la posibilidad de, por lo menos, vislumbrar, ¿no?, toda la industria que hay detrás del mismo trabajo remoto, que implica áreas de recursos humanos súper especializadas, viajes, ¿no?, empresas de organización de viajes de incentivo y de viajes justamente de retiro, complementos, ¿no?, de plataformas que ofrecen asistencia en determinados aspectos, desde cómo mandar una minuta, ¿no?, hasta todo lo que tiene que ver con los desks de recursos humanos y demás. Metodologías ágiles para el trabajo remoto, o sea, todo lo que está detrás del trabajo remoto que representa un estilo de vida, de alguna manera lo vi presente en instituciones y dije, wow, esto es un montón, esto es algo como sumamente grande y es algo que, si bien mueve millones y millones de dólares, ¿no?, todavía es una industria incipiente en el sentido en el que fue tan rápido el desarrollo, ¿no?, que quizás todavía faltan espacios para ocupar, lo cual representa justamente una oportunidad para esta transformación, ¿no?, que se requiere y esta adecuación también del capital humano
a esa forma de trabajo y a toda la industria que viene desarrollada atrás, ¿no? O sea, para mí, por ejemplo, entender y conocer que hay viajes de retiro en donde las empresas de trabajo remoto se juntan en un lugar para conocerse físicamente. Ahora que lo pienso, digo, y tiene sentido, tiene muchísimo sentido, porque si no, son personas que nunca se ven, y es importante también la parte física y el contacto físico en todo tipo de trabajo y en el trabajo remoto. En ese momento no lo había pensado, ¿no? Entonces, poder verlo y ponerle nombre y apellido a las instituciones detrás sirvió de muchísima inspiración. Y muchos de estos actores, ¿no? Que conocí en Running Remote, participaron también de la conferencia de nómades digitales, que le cambiamos el nombre o por lo menos le adosamos la parte de nómades digitales y trabajo remoto. Y también hicimos articulaciones con el Ministerio de Educación de la Ciudad de Buenos Aires, que trabaja en programas y proyectos como Codo a Codo o Aprender Programando, en donde buscan justamente darles las primeras armas a la gente que esté interesada en desarrollarse en ese plano laboral. Sí, hablando de estas consecuencias, vamos a decir, de este movimiento del nomadismo digital y en particular en Buenos Aires, que como dices, está incrementando muchísimo y traen lo que se llama una moneda dura. Y bueno, de hecho, uno de los atractivos, digamos, es que la economía para el que trae dólares es bastante rentable, vamos a decir, y le rinde. Hay un reto a nivel de consecuencias negativas. Por ejemplo, se comenta a veces que la oferta habitacional pues se ve más para favorecer al nómada digital que puede pagar más y afecta pues a la persona local del barrio. ¿Cómo ven ustedes ese reto? ¿Hay sí una influencia o no es una influencia relevante? ¿Cómo ves ese tema? Bueno, ese es un tema súper, súper, digamos, actual, ¿no? Y lo interesante es que es un problema global, no es un problema solamente de la Argentina, que tiene que ver con el déficit habitacional, que yo creo que si lo ponemos en términos de números, ¿no? Cuando hablamos de la cantidad de turistas internacionales que recibe Buenos Aires, que es aproximadamente de 3 millones de personas, ¿no? A lo largo del año, y nosotros nos enfocamos en, bueno, cuántos nómades digitales vinieron, que fueron 72.000. Vemos que hay ahí quizás como no es el problema, ¿no? El nómada digital en números como que no es para nada representativo. Y con esto no quiero decir que sea el problema del turismo, ¿no? Porque todo lo contrario. Yo creo que el problema y el déficit habitacional tiene que ver con un problema mucho mayor, ¿no? Que es la, la falta de planificación, ¿no? Al respecto y la gran diferencia social que hoy por hoy se está generando en todo el mundo. O sea, en los últimos 20 años, 30 años en todo el mundo, hubo un incremento de esa brecha y de esa diferencia. O sea, como para ponerlo también en términos personales, yo, digamos, tengo cargo de director general en el gobierno de la ciudad de Buenos Aires y la realidad es que no tengo la posibilidad, digamos, de ahorrar y de acceder a un departamento, ¿no? O sea, de comprarme con mi trabajo un departamento. Entonces, ahí hay una cuestión que yo creo que es muchísimo más profunda que la llegada de los nómades digitales a la ciudad de Buenos Aires en este caso, y que no solamente nos afecta a nosotros porteños, sino que nos afecta a todas las ciudades del mundo. O sea, tuve la posibilidad de intercambiar esta visión, ¿no? Con colegas de mi misma edad, yo tengo 33 años, y la realidad es que es algo que es generacional, ¿no? Entonces, yo creo que nos obliga eso a una reflexión muchísimo más profunda, también en cómo veníamos planteando al principio de la conversación, que implica ese diálogo. Yo creo que es un diálogo multisectorial, es un diálogo interinstitucional, porque en definitiva lo que está pasando es que
cada vez tenemos menos acceso a la vivienda y yo lo hablo y lo digo desde una posición de privilegio, ¿no? O sea, tengo un buen trabajo, no me falta nada, y yo creo que hay muchas personas que están en una situación mucho peor, y yo creo que se trata justamente de ver, bueno, qué se puede hacer y qué podemos hacer. Pero ahora, pensar que eso es producto de los nómadas digitales, y a mí me parece que es como errarle al diagnóstico, porque si no, ¿cuál sería, digamos, la solución? No, bueno, que no vengan las nómadas digitales, que no tengamos turismo, lo cual sería también catastrófico para un montón de otros sectores de la población. Es cierto que los nómadas digitales y los turistas vienen con moneda dura y eso representa justamente un conflicto de interés, ¿no? Hay un conflicto también para quien es propietario, propietaria y decide, bueno, ¿a quién se lo alquilo y a quién me va a pagar más? ¿Y está mal eso? No, no está mal eso, está bien eso. Pero ahora, ¿cómo hacemos justamente desde el Estado para brindarle oportunidades a las personas teniendo en cuenta este escenario? Bueno, es una gran pregunta de la que no tengo respuesta, pero de la cual me parece que es acertado hablar, discutir y entender también cuáles son las distintas perspectivas, porque muchas veces pasa también que no hay diálogo, que la gente se queda justamente muy encerrada y muy encapsulada en su propia visión, y ahí es donde perdemos todos porque nos quedamos en la inercia y seguimos sufriendo los mismos problemas. Mauro, vos sos director de Relacionamiento Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Yo sé que Nomad VA es uno de los programas sobre los que están trabajando, pero hay otros también. ¿Nos puedes contar un poquito de qué se tratan los otros programas que estás haciendo? El otro programa es Study Buenos Aires, que es justamente la política de atracción de estudiantes internacionales a la ciudad. A través de Study Buenos Aires tenemos una alianza con más de 30 instituciones de educación superior de la ciudad y del área metropolitana, y buscamos posicionar a Buenos Aires como un gran destino para estudiar. Es un trabajo que comenzó en 2017, que comenzó en el ente de turismo de la ciudad de Buenos Aires y del cual tuve la posibilidad de estar desde el comienzo, y que hoy por hoy, junto a Nómades Digitales, se convirtió en lo que se llama la estrategia de proyección internacional de la ciudad. Esto es, cómo queremos que la ciudad de Buenos Aires sea vista a nivel mundial, ¿no? O sea, cómo queremos que se perciba la ciudad de Buenos Aires. Y eso es una ciudad para visitar, una ciudad para vivir, una ciudad para hacer negocios y una ciudad para estudiar. Cada una de estas verticales representan programas específicos. Los que me tocan, digamos, a mí es la ciudad para estudiar, la ciudad para vivir, que es Study Buenos Aires y Nómades Digitales. El acercamiento es muy similar al de Nómades Digitales. Las universidades son, de alguna manera, y los centros de idioma son las instituciones que atraen y traen a los estudiantes, y lo que buscamos justamente es poder acercarles la ciudad, ¿no? Acercarles la ciudad a los y las estudiantes, y acercarles también a las instituciones, brindarles el apoyo para que puedan hacerlo y que puedan hacerlo cada vez más. Sí, se me ocurre también que estos dos programas se pueden cruzar en algún punto porque mientras se puede estudiar, se puede trabajar remoto, digamos que es un destino que puede combinar ambos aspectos o que se pueden retroalimentar entre sí, ¿no? Exacto, exacto. O sea, son de alguna manera complementarios, y eso está bueno también, porque el estudiante es un potencial nómada digital, ¿no? Que después puede venir a la ciudad como nómada digital. Y el nómada digital también puede ser un estudiante, porque puede justamente sentirse atraído por esa trama de alguna manera educativa que tiene la ciudad, ¿no? Ese ecosistema educativo que tiene la ciudad, y sentirse inspirado justamente por lo que se respira. Mauro, en las visitas de los nómadas digitales en Buenos Aires, hay preferencias, o sea, se nota como que van más hacia Palermo principalmente, quizás Recoleta, quizás Microcentro. ¿Ustedes abordan ese reto, digamos, de también haya una demanda en otros barrios, en otras zonas en Buenos Aires? Sí, nosotros buscamos o sea, buscamos descentralizar de alguna manera a los lugares más
tradicionales y que puedan conocer los distintos barrios porteños, porque justamente ahí es donde está también la riqueza. Obviamente con los cuidados que quien viene de afuera debe tener, porque primero no todos los barrios son similares y cada uno está atravesado de alguna manera por una realidad específica, pero sí se trata de que recorran y de que conozcan los 48 barrios porteños, ¿no? O sea, mucho de eso lo reflejamos en el fútbol. Nosotros somos la ciudad con más cantidad de estadios profesionales de fútbol del mundo. Cada barrio de alguna manera tiene su identidad basada en el fútbol y en los colores de esos barrios se reflejan en los colores de las camisetas de los equipos. Y eso está buenísimo que lo puedan ver porque una ciudad de 200 kilómetros cuadrados, encontrarse con esa diversidad que va desde La Boca, Recoleta, o a Parque Avellaneda, ¿no? Nos encontramos con ciudades que son distintas, ¿no? Entonces, parte de entender y comprender y justamente disfrutar la ciudad de Buenos Aires es apreciar esas diferencias y eso se realiza saliendo de Palermo, saliendo de Recoleta, saliendo de Belgrano y yendo a otros lugares de la ciudad. Por suerte tenemos un gran sistema de transportes, o sea, y nos permite llegar a los distintos lugares en transporte público o también en bicicleta. Sí, sí, Buenos Aires tiene muchísimos coworking geniales, pero también está la tendencia ahora hacia el co-living, inclusive el co-housing, que son ya familias que vienen, parejas o inclusive con hijos, y está el reto también de la educación, y últimamente también está el término del flex living, ¿no? O sea, digamos, personas, familias que quieren viajar a otro destino y quedarse varios meses, pero entonces tienen, digamos, el tema del alquiler, de la educación, todo eso, pero por periodos. Y también está la oferta hotelera que se está agregando a este flex living, como ofrecer habitaciones, no por algunas noches, sino por semanas o por meses. ¿Cómo está ese desarrollo del co-living, co-housing en Buenos Aires? Bueno, hoy por hoy, de manera incipiente, como les decía antes, este es un nuevo actor, o sea, bueno, ustedes lo saben, y Buenos Aires, hoy por hoy, si bien es un gran destino para los nómadas digitales, quizás la industria tradicional que se puede ver en otras ciudades, en Buenos Aires, está comenzando. Con lo cual es un excelente momento para justamente apostar por esta nueva industria, por el desarrollo de estos emprendimientos que mencionabas, Roberto, porque hoy por hoy es bastante ecléctica la oferta y no necesariamente es una oferta que se considere como 100% nómada digital pura, ¿no? Sino que tenemos distintas variaciones que, nada, no son ni mejores ni peores, pero son distintas. Ahora bien, que desde la política pública se esté hablando de este actor nuevo como nómada digital y que se esté apostando desde el Estado por el desarrollo y la atracción de este nómada digital, esperamos que de alguna manera inspire, ¿no?, al sector privado para desarrollar justamente detrás el entramado estructural, si se quiere, para la atracción y para brindarle los servicios que este nómada digital necesita. Mauro Alejo Guevara, director de Relacionamiento Institucional de la Ciudad de Buenos Aires. Ha sido un placer hablar con vos en este episodio y que nos hayas dedicado tanto tiempo de tu apretada agenda, que sé que estás con muchísimo trabajo y sin embargo te has hecho un lugar para nosotros. Última pregunta de la entrevista, ¿querés agregar algo más? ¿Querés hablar acerca de un tema que no se haya hablado? Es tu espacio. Nada, comentarles que en el próximo mes estaremos recibiendo a 3 nómades digitales que son referentes en sus comunidades, que son Ana Kochanska, Dean Kachel y Gonzalo Hall. Van a estar viniendo a Buenos Aires entre el mes de septiembre y octubre, una semana, creo que es entre el 20 de septiembre y el 1 de octubre. Van a estar conociendo la ciudad de Buenos Aires y van a estar de alguna manera viviendo la ciudad de Buenos Aires como nómades digitales. Un poco lo que buscamos con esto es justamente seguir contribuyendo, ¿no?, con la generación de contenido y con acercar la ciudad de Buenos Aires a toda la comunidad internacional de nómades digitales.
para mí, que me tocó tomar el programa en octubre, ha sido un lindo desafío porque tuve que empaparme de alguna manera en un mundo que tocaba de oído, de alguna forma, pero yo creo que es el futuro, ¿no? Es el futuro en el presente porque, como decíamos, toca muchas de las aristas en donde creemos que va a ir el trabajo, hacia donde se están desarrollando y donde está yendo las relaciones justamente personales, y que queda mucho trabajo por hacer. Entonces también una invitación, ¿no?, para seguir sumando actores interesados en esta temática, porque como bien me gusta decir, acá no se salva nadie solo ni sola, y es un trabajo colectivo. Así que nada más que agradecerles, Cristian y Roberto, por la invitación. Y como saben, acá estoy a disposición para lo que necesiten. Muchas gracias, Mauro, y aprovechamos también para recomendar, justamente mencionaste a Ana María Koyaska, la entrevistamos hace 2 episodios, justamente acá en La Gran Renuncia, así que recomendamos escuchar ese episodio y por supuesto seguir en las redes de Nomad VA de Buenos Aires, que seguramente ahí va a aparecer todo el recorrido de las experiencias de Ana María. Realmente muy, muy buena elección de referente, Ana María Koyaska. Muchísimas gracias, Mauro, por estar con nosotros. Por favor, que tengan lindo día. Muy bien, y escuchamos en este episodio a Mauro Alejo Guevara. Él es director de Relacionamiento Internacional de la Ciudad de Buenos Aires. Tiene a su cargo 2 programas, uno de ellos es el Study Buenos Aires y el otro el Nomad VA, que incentivan el relacionamiento justamente internacional de personas de otros países con la Ciudad de Buenos Aires. Uno, incentivando e impulsando el estudio en la Ciudad de Buenos Aires, y otro es el fomento del nomadismo digital, la visita de estos nuevos turistas, entre comillas, que tienen particularidades, que tienen una movida muy singular, ¿no? Determinadas características que invitan a planificar políticas públicas en ese sentido. Y un poquito es lo que nos comentaba Mauro. Inclusive hablábamos en un segmento del tema de los famosos papeles, ¿no? Y esta visa de nómada digital, que realmente es una tendencia de los últimos tiempos, muy pero muy útil. Con esta visa de nómada digital se puede estar hasta 6 meses, ¿no? Se garantiza como el papel o la posición de trabajador digital ahí en la Ciudad de Buenos Aires, lo que permite también acceder a otros beneficios como seguro médico, nos comentaba Mauro. ¿Cómo lo escuchaste, Roberto? No, súper interesante. Además, bueno, Buenos Aires está posicionada, como vimos, como la primera ciudad en Latinoamérica y Argentina en general, en los primeros en el mundo, pero además, bueno, Buenos Aires tiene muchos atributos y muchas ventajas para visitar, pero además, sin duda, el trabajo que han hecho ha tenido su efecto para posicionar Buenos Aires en este lugar. Y le mandamos un saludo grande a la gente del coworking La Cañada Multiespacio. Vos sabés que el norte de la provincia de Córdoba, en la República Argentina, es un lugar ideal para venir a hacer tus retiros empresariales. También es un lugar ideal, si sos nómada digital, para venir a pasarte unos días y trabajar disfrutando del entorno, del paisaje, de las sierras y los ríos. Bueno, tenés un coworking ideal para esto, que es La Cañada Multiespacio, en un lugar tan pero tan lindo como es Villa Giardino. Te lo recomendamos. La Cañada Multiespacio tiene salón de eventos, talleres, tiene oficinas, tiene consultorios y tiene un espacio de coworking espectacular. Están ahí en Boulevard La Cañada 29, Villa Giardino, Córdoba. Tiene una alta conectividad de buena calidad, lindos escritorios, lindos espacios, muy pero muy bien hecho el diseño, así que te esperamos en La Cañada Coworking, en Boulevard La Cañada 29, Villa Giardino, Córdoba. Para comunicarte, 3548 40 90 90. 3548 40 90 90. La Cañada Multiespacio en Villa Giardino, provincia de Córdoba, en la República Argentina. Amigos, esto ha sido La Gran Renuncia. Ustedes se pueden comunicar con nosotros a nuestro mail podcastlagranrenuncia@gmail.com. Muchísimas gracias y nos encontramos en el episodio que viene. Escuchaste La Gran Renuncia, un podcast producido por Roberto Schlesinger
y Cristian Curto. Si te gustó, hace clic en el botón seguir y nos vemos en el próximo episodio.